Bienvenidos a Misterios Desvelados. En el video de hoy traemos 3 historias de terror en iglesias. Son historias reales que le sucedieron a gente real. Si tienes alguna historia que quieras contarnos, te dejo mi correo en la descripción del video para que me la envíes. Más adelante estará saliendo en el canal. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para los siguientes videos. Ayúdame a llegar a los 500 suscriptores. Te lo agradeceré mucho. Sin más que decir, vamos a las historias. Historia número 1. En la escuela tenía un par de amigos cercanos, Jason y Brian. Hicimos bastantes cosas juntos y cuando llegó el momento de graduarnos, Jason tuvo que mudarse a Lexington, Carolina del Sur, con su familia debido al trabajo de su padre. Después de que nos graduamos y él había completado su mudanza con su familia, mi amigo Brian y yo fuimos invitados a visitar su nueva casa durante un fin de semana. Decidimos, por aburrimiento, comenzar a caminar cerca de su casa por el bosque y el campo cercanos, que descubrimos que tenía un gran río. Era una zona hermosa y nos sentimos bastante tranquilos, pero terminamos perdiéndonos. Decidimos seguir siguiendo el río ya que perdimos la noción de qué dirección era río arriba o río abajo, sin sonidos de civilización en ninguna parte que pudiéramos escuchar. Rápidamente, estábamos un poco asustados por encontrar un teléfono para llamar a la mamá o al papá de Jason para que vinieran por nosotros, a pesar de que no había ningún camino o calle pavimentada que pudiéramos encontrar cerca. Mientras seguíamos el río, llegamos a esta antigua iglesia que parecía un edificio hecho de ladrillos rojos muy viejos con un estacionamiento de tierra y una terraza de tierra. El camino que conducía allí estaba muy invadido por vegetación y arbustos. Decidimos entrar y ver si había gente para pedirles que nos dejaran usar su teléfono. Nos dimos cuenta de que había algunos autos viejos que parecían ser de los años 70 u 80, posiblemente novas, 4 de ellas muy sucias y oxidadas en este estacionamiento de tierra con llantas pinchadas o faltantes. Todas eran de color blanco o solían serlo y estaban estacionadas en una fila, una al lado de la otra. A medida que nos acercábamos, escuchamos sonidos de música gospel y algunos cantos dentro de la iglesia. Nos sentimos aliviados de que hubiera gente, así que entramos a la iglesia, que parecía bastante vieja y destartalada. Miramos más allá de las puertas principales del salón y vimos lo que estimé que eran un par de docenas de personas vestidas tan bien como ellos. Cuando entramos, la anciana de cabello blanco que llevaba gafas de cuerno y que estaba tocando el piano de la iglesia dejó de tocar y nos miró sin expresión en su rostro. Lo que pasó después realmente se me quedó grabado y creo que jamás lo olvidaré mientras viva. Todos en esa iglesia dejaron de cantar y dejaron sus partituras, y todos giraron lentamente la cabeza y nos miraron con las miradas más vacías y poco acogedoras que haya visto. Jason dijo: «Lamentamos interrumpir, solo queremos usar su teléfono para llamar a nuestros padres para que vengan a buscarnos». Nadie habló. Había un silencio absoluto en esa iglesia, aparte de los bancos de madera que crujían por el peso de la gente en ellos. Así que lentamente salimos por la puerta y dejamos que se cerrara detrás de nosotros. Nos miramos el uno al otro con un miedo siniestro y nos fuimos en silencio. Les juro que fue aterrador ver todas esas miradas vacías. Después de esto, comenzamos a caminar por ese camino de tierra y cuando Brian mencionó que no había cruces ni nada cristiano o católico en esa iglesia, miramos hacia la iglesia de nuevo, pero afuera ya había una docena de esas personas, todos hombres. Nosotros estábamos enfrente de la iglesia y estas personas solo nos miraban atentamente mientras caminábamos por el camino. Esto nos asustó y comenzamos a correr por ese camino de tierra durante lo que pareció una buena media hora. Finalmente, llegamos a otro lugar bastante viejo también, lo que parecía ser una D. Esas viejas estaciones de gasolina de servicio completo.
Entramos y descubrimos que los estantes estaban casi vacíos. Dusty, un viejo moreno demasiado bronceado con una gorra de béisbol muy sucia y aceitosa, estaba detrás del mostrador leyendo algún libro viejo con bordes irregulares y páginas amarillentas. Miró hacia arriba y dijo: «Muchachos, se perdieron, ¿eh? Simplemente salgan por donde entraron, giren a la izquierda y sigan ese camino hasta que vean un poste. Simplemente vayan a la derecha en el poste por el sendero y los llevará a una carretera». Le agradecimos al hombre y nos fuimos rápidamente. Mientras caminábamos por el camino hacia el poste de teléfono del que el hombre nos habló, nuevamente miramos hacia atrás y el viejo del mostrador estaba frente a la gasolinera con los brazos cruzados, mirándonos con una sonrisa de dientes podridos en el rostro. Llegamos al poste de teléfono, pero estaba descompuesto. Seguimos caminando y giramos a la derecha, siguiendo ese sendero hasta la autopista más cercana. Después de aproximadamente media hora de caminata, en crepúsculo, acababa de oscurecer cuando llegamos a la carretera y tratamos de saludar a algunas personas que pasaban, pero nadie se detuvo. Afortunadamente, un oficial de policía nos vio y se detuvo para ayudarnos. Le dijimos que estábamos perdidos y le dimos la dirección de la casa de Jason, a lo que silbó y dijo que realmente estábamos perdidos. Ese oficial tardó unos 30 minutos en llevarnos de regreso a casa de Jason y durante la charla nos dijo que teníamos que tener cuidado en esos bosques, ya que hay algunas brujas locales. Nos contó que en esos bosques están llenos de brujas que ahí viven y tienen sus casas. Le contamos todo lo que vimos y nos dijo que tuvimos suerte, porque muchas personas desaparecen por las brujas en esos bosques. Me sentí muy asustado. Lo que viví ese día fue aterrador. Hace mucho tiempo, estoy hablando de hace como 8 años, 2 amigos, Jaime y León, y yo hicimos algo realmente estúpido, pero en ese momento, hacer cosas estúpidas era lo que hacíamos para pasar el tiempo. Ya no somos realmente amigos de Jaime, pero León y yo todavía hablamos a menudo y muchas veces hablamos entre nosotros sobre esta historia. Teníamos 19 años. Vivíamos en Nueva Jersey. Había muchas casas vacías en nuestra ciudad antigua. En lo alto de una carretera montañosa, no lejos de nuestras casas, había una iglesia abandonada. Los lugareños sabían de la iglesia, estaba en una carretera cerrada y había estado abandonada durante muchos años. No estoy seguro si todavía está en pie o cuál es el estado actual, ya que ahora vivo en Florida, pero en ese entonces Jaime, León y yo éramos los buscadores de emociones. Un día se nos ocurrió este genial plan de llevar una tabla Ouija a la iglesia una noche tarde en octubre, así que supongo que lo estábamos haciendo en honor a la temporada espeluznante. León tenía la tabla Ouija en su armario, así que la trajo. Primero recogí a Jaime, luego a León, y condujimos directamente hacia la iglesia. Ya que el camino que subía la colina hacia la iglesia estaba literalmente bloqueado, tuvimos que estacionarnos al costado de la carretera y caminar desde allí. El camino cuesta arriba hacia la iglesia estaba pesado. Usamos una linterna al principio para no exagerar y llamar la atención, pero una vez que llegamos a la cima de la colina, casi los 3 encendimos nuestras linternas. La iglesia estaba rodeada por árboles básicamente en todas direcciones y tenía un estacionamiento de grava al lado. La iglesia había sido asaltada 1.000.000 de veces antes y estaba llena de grafiti, por lo que la gran puerta de entrada ya estaba destrozada. 2 de nosotros tuvimos que trabajar juntos para abrirla porque raspaba el suelo, aunque una vez dentro, naturalmente, simplemente miramos alrededor del lugar con nuestras linternas para asegurarnos de que no hubiera nadie más allí. Definitivamente era espeluznante estar en ese lugar por la noche. León instaló la tabla Ouija y luego sacó estas 3 velas de su mochila. Se rió y dijo que agregaría la experiencia. Colocó las 3 velas en una formación de triángulo alrededor del tablero y,
como estaban todas encendidas, apagamos nuestras linternas. Ahora, la única luz en todo el lugar era la de las velas, creando un ambiente mucho más espeluznante e incómodo. Realmente no podíamos ver más de 6 pies en todas direcciones, así que comenzamos a jugar con la tabla Ouija. León era quien hablaba la mayor parte en este punto. No recuerdo exactamente lo que dijo, pero definitivamente abrió la sesión con la típica pregunta: ¿hay alguien allí? Es el típico cliché pregunta sobre el tablero Ouija. La planchette comenzó a moverse y nos empezamos a reír. Sabía que era uno de ellos quien lo hacía. Siento que no es posible jugar con un tablero Ouija con tus amigos sin que alguien la mueva en broma. Sin embargo, seguimos la planchette y quien la movía deletreó algunas palabras. Mientras esto sucedía, escuchamos un sonido extraño tipo crack proveniente del altar de la iglesia. La mejor manera en que podría describirlo es que sonaba como un gran trozo de madera partiendo por la mitad. Fue fuerte y sonó como si lo hubiera hecho alguien. Todos saltamos en reacción y nos apresuramos a iluminar con las linternas en dirección al altar. No había nadie allí hasta donde podíamos ver, creo. Ambos estaban tan asustados como yo después de eso, pero el lugar era viejo y se estaba cayendo a pedazos, por lo que algunos ruidos extraños aquí y allá no parecían tan locos. Así que seguimos adelante. Todos nos turnamos para hacer preguntas a la Ouija, pero la planchette ya no se movía. Creo que porque ese sonido de crack nos asustó a los tres y ahora nos lo estábamos tomando más en serio. Esto continuó por un tiempo hasta que otro sonido proveniente del área del altar rompió el silencio nuevamente. Pero antes de que tuviéramos tiempo de brillar nuestras luces allí otra vez, algo aterrizó en la tabla Ouija, haciendo que todos saltáramos y gritáramos. Era una piedra del tamaño de una pelota de golf. Los tres teníamos las manos en la planchette hace 2 segundos. No había manera de que nosotros podríamos haber hecho eso. Los tres nos levantamos y salimos corriendo de la iglesia gritando, dejando atrás la tabla Ouija y las velas. Corrimos colina abajo y regresamos a mi auto, y temiendo que nos persiguieran, los llevé a todos de regreso a la casa de Jaime, donde nos sentamos en el auto durante media hora hablando, preguntándonos qué acababa de pasar exactamente. León es muy religioso y supersticioso, y también confiaba en que habíamos alcanzado algún tipo de espíritu. Realmente no lo sé. No creo en nada de eso. Creo que había alguien más en la iglesia con nosotros, lo cual me parece igualmente aterrador. León regresó a la iglesia al día siguiente con Jaime para recuperar su tabla Ouija y para hacer las cosas aún más extrañas con la Ouija. Faltaba el tablero, la Ouija ya no estaba, pero las velas todavía estaban en su lugar. Cuando vieron que faltaba, decidieron irse de inmediato. Esta sigue siendo la experiencia más aterradora de mi vida. Historia número 3. Esto sucedió en el condado de Warren, Georgia, un área muy rural del estado. Ese día estaba con mi novia Marisa y estábamos conduciendo para ver el área. A ella le gusta ir a la iglesia un poco más que a mí, aunque era un día laborable a la mitad del día y no había mucho tráfico. Revisamos un montón de cosas en el área que sería importante ver antes de decidir mudarnos a un área. Marisa ha sido ecuestre durante la mayor parte de su vida, así que un punto importante al mudarnos a un área rural fue que ella tuviera un granero para sus caballos. Después de revisar algunas propiedades listadas para la venta, encontramos una iglesia pequeña y linda al costado de una calle muy tranquila, con un montón de autos en el estacionamiento. Esta iglesia no estaba lejos de la última propiedad que acabamos de ver, así que Marisa me sacudió el hombro y dijo que deberíamos ver qué había allí. Me detuve en el pequeño estacionamiento sucio del edificio y estacioné al lado de un viejo carro rojo. Por lo general, en una iglesia grande o pequeña, verías una cantidad decente de personas mayores, pero no fue así.
Todos parecían tener entre 30 y 40 años y estaban sentados en silencio para algún tipo de oración. Mientras nos sentábamos atrás, las personas más cercanas a nosotros comenzaron a mirarnos uno a la vez, y cuando los demás notaban las miradas, miraban para ver qué estaban mirando los demás y luego nos miraban. Marisa y yo nos miramos y luego nos miramos nerviosamente. Un hombre con túnica nos preguntó, ¿quién los invitó aquí? Me encargué de responder por nosotros y dije que estábamos pasando y vimos que había una iglesia y queríamos unirnos. El hombre claramente no era un sacerdote y claramente esto no era una iglesia católica romana. El hombre de la túnica dijo que debíamos irnos inmediatamente. Cada persona en la iglesia nos estaba mirando. Dije, «Vamos, cariño». Nos levantamos, nos apresuramos y corrimos hacia el auto. No perdimos el tiempo sentados en el auto. Arranqué rápidamente y simplemente manejamos recto a casa y nunca volvimos a mirar el condado de Warren. Claramente terminamos en algún tipo de reunión de culto. Alcanzamos a ver algunas estatuas de demonios en los altares. Las preguntas que surgieron fueron, ¿por qué estaban teniendo su reunión a plena luz del día o por qué al menos no cerraron la puerta? Y bien, amigos, ¿qué les parecieron estas historias sobre iglesias? Se dice que en la mayoría de ellas no precisamente hacen oraciones católicas o cristianas, sino a otros seres. Mucho cuidado la próxima vez que estén en un bosque. Dejen en los comentarios qué les parecieron las historias. Recuerden suscribirse para ayudarme a alcanzar la meta de 500 suscriptores. Les estaré agradeciendo bastante. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.